El sufrimiento psicológico no es un concepto abstracto. Es un fenómeno medible que se expresa en la organización de redes cerebrales, en la actividad autónoma del cuerpo y en la forma en que el sistema nervioso interpreta los estímulos. Cuando hablamos de sufrimiento, nos referimos a un patrón fisiológico que se sostiene en el tiempo y que condiciona la percepción, la atención y la memoria. Este patrón no surge de manera espontánea, se construye a través de mecanismos neuronales concretos, modulados por el cuerpo, por el entorno y por la propia historia de la persona. Hoy vamos a describir qué es el sufrimiento desde la neurociencia. Además, veremos por qué se mantiene incluso cuando la causa inicial ha desaparecido. Esto significa que el sufrimiento no es únicamente una emoción o un pensamiento recurrente, sino un estado fisiológico que se autorrefuerza. El interés por comprender el sufrimiento desde la neurociencia surge porque el sistema nervioso funciona según dinámicas relativamente predecibles. Las redes cerebrales que regulan la percepción del peligro, el procesamiento interno y la autoconciencia participan de forma continua en cómo interpretamos lo que nos ocurre. Por otro lado, el cuerpo, a través de señales interoceptivas, envía información constante sobre el estado interno, y esta información modula la forma en que se generan las emociones. Cuando una persona sufre, su cerebro activa mecanismos destinados originalmente a la supervivencia. Esto involucra al eje hipotálamo-hipófisis adrenal, a la amígdala, a la corteza insular y a regiones prefrontales encargadas de la regulación. Sin embargo, cuando estos mecanismos permanecen encendidos más tiempo del necesario, el sistema entra en un modo de anticipación continua del malestar. Esto significa que el sufrimiento se vuelve un hábito fisiológico. La neurociencia actual permite describir este proceso con precisión. Por eso resulta relevante comprender los mecanismos implicados. Solo entendiendo cómo se construye el sufrimiento podemos explicar por qué persiste y cuáles son los puntos concretos donde puede modificarse. La amígdala y los circuitos de amenaza persistente, el primer mecanismo está relacionado con el modo en que la amígdala evalúa la relevancia emocional de los estímulos. La amígdala no interpreta únicamente peligros físicos. También responde a señales simbólicas, recuerdos, tonos de voz, gestos o anticipaciones. Es una estructura diseñada para detectar cualquier cambio potencialmente significativo para la supervivencia. Además, la amígdala se comunica con el hipocampo para contextualizar la experiencia y con el hipotálamo para activar respuestas corporales. Cuando un estímulo se percibe como amenazante, la amígdala aumenta su actividad y acelera los circuitos autonómicos. Sin embargo, el problema aparece cuando este aumento de actividad se vuelve crónico. En ese caso, la amígdala empieza a reaccionar con menor especificidad. Esto significa que activa señales de alerta incluso ante estímulos neutros. Cuando esto ocurre, la persona experimenta una sensación de tensión sostenida. El cerebro interpreta el entorno como más incierto de lo que realmente es. La amígdala, al estar hiperactiva, envía señales al tronco encefálico que mantienen la respiración más corta, el pulso más alto y el tono muscular incrementado. Por otro lado, las áreas prefrontales pierden capacidad de modular esta respuesta porque dedican más recursos a intentar anticipar futuros problemas. Es como cuando un mensaje del móvil te genera un sobresalto desproporcionado, aunque no haya ninguna razón concreta para reaccionar así. Este primer mecanismo es la base del sufrimiento sostenido, porque crea un estado de alerta que refuerza la idea interna de que algo no está bien, incluso cuando no existe amenaza real. La rumiación cortical y la persistencia del pensamiento. El segundo mecanismo involucra a las redes corticales, especialmente la red por defecto, formada por regiones como el córtex medial prefrontal, el precúneo y áreas laterales parietales. Esta red se activa de manera natural cuando no estamos enfocados en una tarea externa. Su función es fundamental. Procesa la identidad, revisa el pasado, planifica el futuro y organiza la narrativa personal. Además, esta red se regula a través de la interacción con sistemas dopaminérgicos y con oscilaciones que sincronizan distintas regiones. Cuando la persona sufre, esta red aumenta su actividad de manera poco flexible. La mente se centra en los mismos contenidos una y otra vez. Esto significa que los pensamientos se vuelven repetitivos, circulares y poco adaptativos.
La rumiación no surge por voluntad consciente, es una consecuencia de un desequilibrio entre redes cerebrales. La red por defecto domina, mientras la red ejecutiva, encargada de la regulación cognitiva, disminuye su influencia. Por otro lado, la señal interoceptiva que proviene del cuerpo fortalece esta dinámica. Si el cuerpo envía señales de tensión, la red por defecto interpreta que la situación es preocupante y genera más contenido mental negativo. Se crea así un bucle cerrado. La regulación de este mecanismo depende de la capacidad del sistema nervioso para cambiar de estado. Cuando una persona puede alternar de manera natural entre atención interna y externa, la rumiación se reduce. Cuando esta alternancia está limitada, el pensamiento rígido se vuelve dominante. Es como cuando intentas concentrarte en algo simple, pero una misma frase vuelve a tu mente una y otra vez sin que puedas detenerla. Este segundo mecanismo amplifica el sufrimiento porque transforma señales internas breves en narrativas prolongadas, manteniendo activo el malestar incluso en ausencia de estímulos externos. La interocepción, el eje cuerpo-cerebro y las redes autonómicas. El tercer mecanismo se centra en la interacción entre el cuerpo y el cerebro, mediada por la corteza insular, el tronco encefálico y el nervio vago. La interocepción es la capacidad de percibir el estado interno del cuerpo. Esta capacidad regula las emociones. Además, influye de manera directa en la forma en que el cerebro evalúa la realidad. Cuando el organismo experimenta tensión, cambios gastrointestinales o variaciones respiratorias, la corteza insular traduce estas señales en una sensación subjetiva. Por otro lado, el sistema simpático aumenta su actividad para preparar al cuerpo para la acción. En condiciones normales, el sistema parasimpático, especialmente a través del nervio vago, modula estas respuestas y devuelve el organismo a un estado base. El problema surge cuando el tono vagal disminuye y el cuerpo permanece en un estado de activación prolongada. Esto significa que las señales internas se vuelven más intensas y menos matizadas. El cerebro, al recibir información corporal más ruidosa, infiere que la situación externa es problemática, incluso si no lo es. Por eso, el cuerpo puede mantener el sufrimiento incluso cuando la mente intenta calmarse. Además, este mecanismo explica por qué algunas personas describen el sufrimiento como una presión en el pecho, un nudo en el estómago o una dificultad para respirar profundamente. Las redes cerebrales solo pueden interpretar lo que el cuerpo reporta. Si el cuerpo mantiene la activación, el cerebro mantiene la preocupación. Es como cuando te despiertas ya con una sensación corporal incómoda y a partir de ahí cualquier pequeño contratiempo parece más intenso de lo habitual. Este mecanismo relaciona directamente el sufrimiento con las redes autonómicas y muestra que no es únicamente un fenómeno mental, sino un proceso distribuido que involucra todo el organismo. Para comprender la persistencia del sufrimiento, es útil revisar algunos hallazgos experimentales que han permitido observar estos mecanismos en acción. La neurociencia contemporánea dispone de técnicas como la resonancia funcional, la electroencefalografía de alta densidad y los registros autonómicos continuos. Gracias a ellas se ha podido describir con precisión cómo se comporta el sistema nervioso cuando una persona atraviesa estados prolongados de malestar. Uno de los estudios más reveladores fue realizado en un grupo de participantes expuestos a tareas de anticipación de amenaza. Los investigadores observaron que la actividad de la amígdala se mantenía elevada incluso cuando el estímulo aversivo no llegaba a presentarse. Además, esta actividad sostenida se vinculaba a un incremento del ritmo cardíaco y a una reducción del tono vagal. Esto significa que el cerebro puede mantener un estado de sufrimiento sin necesidad de un desencadenante real, únicamente por la expectativa. Por otro lado, se comprobó que cuando la amígdala permanece activa durante largos periodos, la corteza prefrontal reduce su conectividad funcional, lo que dificulta la regulación consciente. Otro hallazgo relevante se observó en estudios sobre rumiación. En estos trabajos se pidió a los participantes que evocaran situaciones personales desagradables mientras se medía su actividad cerebral. Los resultados mostraron que la red por defecto aumentaba su actividad de manera drástica y al mismo tiempo la red ejecutiva disminuía su capacidad para interrumpir el flujo de pensamientos repetitivos. Además, se registraron cambios en la respiración.
El patrón respiratorio se volvía más superficial y menos variable, un indicador típico de desequilibrio autonómico. Esto significa que la rumiación no es únicamente un fenómeno cognitivo, está estrechamente ligada al estado corporal. Por otro lado, un conjunto creciente de investigaciones ha analizado la interocepción en personas que experimentan sufrimiento crónico. Se ha observado que su corteza insular procesa las señales internas con mayor intensidad, lo que produce una percepción amplificada de las sensaciones corporales. Sin embargo, esta mayor sensibilidad no se traduce necesariamente en mayor claridad. En muchos casos, las señales interoceptivas se vuelven menos diferenciadas. Esto significa que la persona percibe malestar corporal, pero no puede identificar con precisión su origen. Esa falta de distinción contribuye a que el cerebro interprete el estado interno como una señal difusa de amenaza. En conjunto, estos experimentos muestran que el sufrimiento puede mantenerse debido a un sistema que permanece activado incluso en ausencia de estímulos reales, a un patrón de pensamiento repetitivo sostenido por redes corticales hiperactivas y a una percepción corporal amplificada pero poco regulada. Lo importante de estos hallazgos es que describen un proceso fisiológico concreto, no una característica inherente de la personalidad. A partir del conocimiento fisiológico disponible, es posible derivar algunas prácticas simples que ayudan a modular estos mecanismos. No se trata de técnicas motivacionales, sino de acciones que actúan directamente sobre los sistemas que mantienen el sufrimiento. En primer lugar, la regulación del sistema autonómico puede lograrse mediante patrones respiratorios que aumenten el tono vagal. La evidencia muestra que reducir el ritmo respiratorio a aproximadamente 5 o 6 respiraciones por minuto incrementa la variabilidad cardíaca y modula la actividad de la amígdala. Esto significa que la respiración lenta y constante no es un recurso psicológico, sino una intervención fisiológica. Además, la alternancia controlada entre atención interna y atención externa ayuda a modular la actividad de la red por defecto. Cuando la mente permanece demasiado tiempo enfocada en su propio contenido, la rumiación se intensifica. Introducir tareas breves y concretas que requieran atención sensorial puede reducir este predominio. Por ejemplo, observar con detalle un objeto durante unos segundos produce una reorganización temporal de las redes corticales. Por otro lado, mejorar la precisión interoceptiva tiene efectos directos sobre el sufrimiento. Cuando la persona aprende a distinguir entre distintos tipos de sensaciones corporales, la corteza insular procesa la información de manera más ordenada. Esto significa que el cerebro deja de interpretar cualquier señal interna como una amenaza global. Prácticas que consisten en identificar zonas específicas del cuerpo, sin juicio y con descripciones simples, han demostrado contribuir a esta precisión. Cada una de estas acciones se deriva de mecanismos fisiológicos y no requiere interpretaciones subjetivas. Funcionan porque modifican la actividad del sistema nervioso. No eliminan automáticamente el sufrimiento, pero reducen su persistencia y disminuyen la intensidad de los bucles que lo sostienen. El sufrimiento, desde la perspectiva de la neurociencia, es un estado sostenido que se construye a través de varios mecanismos interconectados. En primer lugar, la amígdala y los circuitos de amenaza pueden mantenerse activos incluso sin estímulos reales, generando un fondo constante de alerta. Además, la rumiación cortical amplifica este malestar transformando sensaciones breves en narrativas prolongadas. Por otro lado, la interocepción y las redes autonómicas contribuyen a que el cuerpo mantenga señales internas que el cerebro interpreta como indicadores de peligro. Los estudios experimentales muestran que estos procesos son medibles y modulares. También indican que el sufrimiento no es una característica fija, sino un estado fisiológico que puede reorganizarse. Las intervenciones más eficaces son sencillas y se basan en mecanismos del propio sistema nervioso: respiración lenta, alternancia de enfoque atencional y mejora de la precisión interoceptiva. En conjunto, estos elementos permiten comprender por qué el sufrimiento persiste y qué vías ofrece la biología para reducirlo. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal,